dinamómetro. La historia fue así. Un día mi jefe me dice, bueno, evidentemente este es un motor que sirve para correr, la potencia que tiene y todo. Dice, pero a mí me gustan las cosas bien hechas. Dice, así que si nosotros, un auto estándar, le hacemos 1200 horas de dinamómetro, era lo normal en ese tiempo, 1200 horas de dinamómetro, a fondo, dice, yo pretendo de que si vos haces un motor de carrera dure 100 horas a fondo, por decir una cosa así. Bueno, yo sabía que tenía un límite de 5400 revoluciones, así que agarramos, lo pusimos a fondo, pero manteniéndonos abajo de eso, pero se ve que demasiado cerca. El asunto que, no sé, habían dado 20 horas o algo por el estilo y explotó, voló en pedazos, rompió paredes, rompió cañerías de vapor, agujerió ventanas, parte cayeron a 200 metros de la sala de dinamómetro, no mató a nadie de casualidad, porque no había nadie en ese momento ahí adelante. Literalmente explotó. Explotó, sí, sí. ¿Cómo te diste cuenta vos que de 5.400 vueltas para arriba el motor sufría y se iba a romper? ¿Y por qué sufría y se iba a romper? No, porque había una vibración, lo que se llaman vibraciones torsionales, el motor hace así, que eso tiene ciclos así, a cierto número de vueltas. Cada vez la vibración es más fuerte. Y a 5.400 vueltas, bueno, eso ya lo habían medido en la fábrica, que había un ciclo muy potente, entonces uno no tenía que llegar ahí porque volaba todo en pedazos. Los torinos que debutaron en San Pedro, con, recordámelo, Piningradaci, Ternengo y Eduardo Copelo. Sí. ¿Esos autos eran 4 bancadas? 4 bancadas. Siempre los que hice yo fueron 4 bancadas. ¿Por qué corrieron con silenciador esa primera carrera en San Pedro? Que recuerdo como si fuera hoy la foto del lunes en el diario y como me llamaron la atención la cantidad de mariposas que todos los autos tenían y que, bueno, habían debutado ganando. El auto de calle mío era un auto de carrera. Yo viajaba por toda la Argentina, viajaba por temas de trabajo, por temas de competición y por temas de trabajo, y lo hacía con un auto totalmente preparado que caminaba, no sé, 220 kilómetros por hora o algo por el estilo. El tiempo donde en la ruta no había nada y uno iba a fondo. Todos lo hemos hecho. Yo iba 5 horas de acá, con los caminos que había en ese tiempo, iba 5 horas de acá a Buenos Aires, ¿no? El auto mío, claro, el auto mío era un auto de carrera, y cuando decidimos ir a correr a San Pedro, dijimos, si yo todos los ensayos lo he hecho con silenciador y todo, no vamos a empezar corriendo con escape libre, que vamos a hacer un cambio. Así que mantuvimos, los autos de carrera eran exactamente igual que el mío tenía silenciador, eso con silenciador. Después, recién bastante tiempo más adelante se lo sacamos, ¿no? Y el Torino resultó ser un éxito en lo deportivo, pero también un éxito en lo comercial, fundamental para ICA. Sin duda, sí. Al punto de que hoy, 50 años después de la famosa carrera de Nürburgring, pero más de 50 años después de que se empezó a fabricar, el auto sigue teniendo adeptos, muchísimos, pero en aquel momento se vendía muy bien el auto. Se empezó a vender muy bien después que empezamos a ganar. O sea, Race on Sunday, Sail on Monday le caía como anillo al dedo a Renault, a ICA. Exactamente. O sea, hay un dicho en inglés que dice, corra el domingo y venda el lunes. Race on Sunday, Sail on Monday. Y fue el caso del Torino. Que aparte también abrió una nueva unidad de negocios para ICA, o no sé si para vos, eso vos me lo vas a aclarar, porque de repente todo el mundo quería tener ese auto para correr en el turismo de carretera. Sin embargo, permitime ir un par de páginas para atrás, y el motor Torino no debutó en el automovilismo, en el turismo de carretera. No. Contánoslo, por favor. Y Copelo quería correr no, Copelo quería correr. Los amigos míos en Rafael habían comprado una vieja Maserati, 4 CLT, y me vinieron a ver para ponerle un motor Torino. Y yo le dije, bueno, yo hice esto, así, se llama La Peña Rueda en Rafaela. Y entonces agarramos un motor que me parece que lo hicimos completamente en la fábrica,
ponerle todas las cosas que tenía el Torino mío de calle, excepto que en ese caso la categoría tenía que ser con carburadores de serie o algo nacionales. así, no, nacionales, y entonces le pusimos 6 carburadores de los que usaba el Rambler de calle en ese momento. ¿Cómo hacías, Oreste, y permitime porque tengo que hacer chapó, cómo hacías para que los 6 carburadores trabajaran juntos, coordinadamente, y que el auto anduviera en 6 cilindros permanentemente? No sé. Bueno, se ríe el hombre, se ríe el hombre. Una locura total. Pero bueno, corrimos y no ganamos la carrera de casualidad. Ustedes fueron a correr a San Pedro, 67 si no me equivoco. Sin embargo, el motor Torino había debutado en el turismo de carretera antes, con otro piloto. Con Malnati. Contame, y no en una carrocería Torino. No, en un Chevrolet modelo 40, 39, 40, algo así, porque un día me vino a ver Horacio Steven y me dice, mirá, yo quiero empezar con el motor Torino para meterlo en las carreras, dice, así que tengo este señor Malnati que quiere correr y pondría su auto para ponerle el motor Torino. Entonces hice yo un motor Torino, lo pusimos en el Chevrolet, lo montamos directamente dentro de mi departamento en la fábrica, lo llevé yo andando a Buenos Aires al auto y se lo entregué a Horacio. Y corrieron 3 o 4 carreras con diferentes problemas, pero yo creo que había problemas de varios tipos, algún problema con el motor, con la puesta a punto, alguna cosa de ellos que tampoco tenían mucha idea de cómo manejarlo. En ese momento, digamos, el que tenía la competición era Horacio Steven. Y yo estaba trabajando en ingeniería, yo tenía tenía un puesto dentro de la fábrica para proyectos avanzados, se llamaba Ingeniería de Proyectos Avanzados. Bueno, vos me tiraste el centro y yo lo voy a cabecear. Ese puesto de proyectos avanzados lo crearon específicamente para Oreste Berta. Para mí. Pero contanos por qué. ¿Qué había pasado con tu sueldo de los 2 años anteriores? Bueno, sí, había tenido un problema con un señor que se había puesto, un americano que se había puesto celoso conmigo y me había escondido los aumentos de sueldo que a mí me daban. Y yo, digamos, seguía con un sueldo de la más baja categoría, nunca dije ni agua va ni agua viene. Y bueno, yo estaba feliz con el trabajo que tenía y con lo que venía haciendo. Si no me alcanzaba para vivir lo que tenía ahí, lo tenía con el taller que tenía en mi casa. Y en un momento, bueno, me dieron el gran puesto y me dieron retroactivo. El retroactivo del sueldo, bueno, este edificio. De este edificio que vamos a hablar en un ratito. MacLeod todavía estaba en Argentina. Sí. Todo el comienzo de esto hasta, yo diría, 3/4 de ese año, el que manejaba todo era MacLeod. Y a mí me dieron un puesto, yo hice un arreglo con MacLeod, que me convenció mi padre y él, entre los dos, para que me quedara en la Argentina, pues yo me iba a trabajar a Italia. Y me dieron un puesto donde yo era libre de hacer y manejar las cosas a gusto mío. Y ahí empecé con armar las cosas y armar el equipo de competición con los torinos, con una libertad absoluta de hacer lo que quisiera. Por eso que elegí los pilotos que eran amigos míos, que yo creía que podían trabajar conmigo, que yo los podía manejar a gusto mío. Al perfil de los pilotos vamos a llegar en un ratito. Porque empezamos por Liliana, seguimos con Jim MacLeod y aquí entra una tercera persona importante en la vida de Oreste Berta, porque Juan Manuel Fangio también es una persona importantísima en la vida, en el desarrollo y en la evolución de Oreste Berta. Él primero te desaconsejó ir a trabajar a Europa porque no le cerraba demasiado el proyecto, pero Juan Manuel Fangio te abrió 1000 puertas.
Contanos un poco de tu relación con Oreste y llegaremos a eso cuando hablemos de Nürburgring, de las 84 horas. Sí, sí, mi relación con Juan fue... Yo empecé, al primero de los grandes que conocí, de los grandes del automovilismo, fue Oscar Gálvez, a quien con el Renault Gordini le ganamos en Buenos Aires. Él era el director del equipo Ford, que corría con los Falcon, y retiró de la vergüenza que le dio, según me dijo él, dice, fue tanta la vergüenza que retiré los autos de la carrera. Y desde ese momento, siempre que corrimos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Oscar Gálvez era mi asesor en mi box. Venía a mi box porque era, digamos... ¿Te admiraba? Me admiraba, exactamente. Es como yo lo admiraba también a él. Y tiempo después de que lo conoció Oscar, un día apareció Juan Manuel y empezó a venir al box con nosotros, y empecé a hacer una amistad y cada vez más grande y más grande y más grande, y entonces eran mis dos consejeros. Uno era Oscar Gálvez, el otro era Juan Manuel Fangio. Y con Fangio, digamos, la relación fue cada vez mayor y mayor y mayor, y pasó a ser como otro padre para mí, ¿no? ¿Vos sos consciente que en el término de seres humanos que te rodearon en tu vida, sos un tipo muy afortunado, que seguramente se lo supo ganar? Sí. O sea, porque a ver, la suerte hay que ayudarla, y estas cosas uno las consigue a partir de cómo es y qué es lo que ofrece en cuanto a conocimiento, confidencialidad, confianza y lo que fuera. Pero tu mujer, que te bancó 1001. No hablemos. Jim McLeod. No, hubo uno antes. Tu abuelo. Orlando. No, el de las bicicletas. Orlando Bertona en Rafaela, que también fue un maestro para mí. Un hombre a quien muchos no querían en Rafaela por su manera de ser, por su personalidad, y que para mí era un tipo fantástico. Bueno, y durante 3 o 4 años fue el que me guió a mí, el que me aconsejaba todo el tiempo, el que hacía por un lado de mi padre, cuando las relaciones a veces con mi padre, que yo hacía alguna macana, y papá me ponía a andar derecho, entonces Orlando... Era el contrapeso. Después, digamos, vino Jim McLeod, con quien tuve una relación fantástica, hasta sus últimos días. Con Fangio, que también fue otro padre para mí, otro consejero, alguien que me abrió caminos en todos lados. Así que uno, el otro. Bueno, uno recibe, o sea, gran parte de lo que da y de lo que ofrece. Y esto no es un intercambio comercial. Hay una cosa que para mí es importantísima, es el hecho de que a uno lo ayudan porque uno responde. A eso voy. Porque uno responde, porque uno no le falla, Antes dijiste una palabra que para mí siempre fue sagrada, que es la confidencialidad. Cuando a uno le dicen, yo te digo esto, hacemos esto, pero es solamente entre vos y yo, es entre vos y yo, no hay tu tía. Y eso a mí me ha valido y me ha abierto puertas en el mundo, ¿no? Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo. A mitad de la década del 60, Juan hacía menos de 10 años que se había retirado. Con lo cual, estaba más que viva su imagen en Europa. ¿Cómo fue el momento en el que ustedes van por primera vez juntos a Europa? O sea, vos ibas bajo el ala del número 1. Sí. Yo no sé, son estas cosas que ocurren cuando uno se siente como si hubiera sido amigo de toda la vida, ¿no? En uno de esos viajes en los cuales viajaste con Juan a Europa, y donde, creo yo, nuevamente tu cerebro era esa esponja que absorbía absolutamente todo, lo que veía, lo que escuchaba, los contactos que hacía y demás, ustedes llegan porque vos querías ir a Ferrari. Yo quería ir a Ferrari. Porque Juan era tan generoso que, si bien él no tenía una buena relación con Enzo Ferrari, fue y te abrió la puerta. Contárnoslo, por favor. Sí, estábamos en Italia, bueno, habíamos ido a Maserati, yo había probado una Maserati con Guerino Bertocchi,
el tester de Ferrari, que había sido a su vez el mecánico de Juan, y le digo, bueno, ahora quiero conocer Ferrari. Y me dice, mirá, dice, yo te llevo a Ferrari, dice, yo con el viejo no quiero saber nada, me dice. Pero yo te llevo hasta ahí, yo te presento ahí. Así que fuimos a Ferrari, enfrente de la fábrica estaba, yo hace tiempo que no voy, la Hostería del Cavallino. Paramos ahí y de ahí llamamos por teléfono adentro tenía un teléfono que comunicaba, no eran los teléfonos como ahora, pero había un teléfono directo, comunicaba con la fábrica, y le pedimos a uno de los ingenieros que viniera ahí. Y el ingeniero me llevó y me empezó a pasear por Ferrari, y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que había una ventana así muy grande que llegaba hasta una altura así, y venía la gente caminando, se agachaba, pasaba por abajo de la ventana, agachado, se levantaba y seguía caminando. Y yo le digo al ingeniero, ¿pero qué pasa ahí? Y me dice, no, perché il vecchio. Le tenían terror al viejo, a don Enzo, porque veía a alguno caminando y tenía que rendir cuenta por qué estaba caminando. Entonces nosotros pasamos por ahí sin agacharnos, evidentemente, y el hombre nos vio y nos esperó y agarró y dice, ¿qué está haciendo? ¿Y este quién es? ¿Qué está haciendo? Y entonces le dice, es un amigo de Fangio que yo le estoy mostrando la fábrica. Y entonces dice, ¿dónde está Fangio? Me dice a mí, ¿dónde está Fangio? Le digo, está ahí enfrente. ¿Y por qué no viene? ¿Por qué no quiere saber nada con usted o algo por el estilo? Le dije, no, vamos a verlo. Y ahí cruzamos, fuimos hasta la hostería, y ahí se dieron la mano y arrancó, por lo menos se calmaron las relaciones entre los dos, porque se habían dado bastante por la cabeza. Bueno, eran dos caracteres muy especiales, ambos los dos. Sí. Ahí hubo algunas cosas así, porque tanto Ferrari no lo quería a Fangio como Fangio no lo quería a Ferrari. Pero después de ese momento se calmaron las aguas. Llega un momento en el cual Oreste Berta se separa de ICA. Estamos hablando del fin de la década del 60. Sí. MacLeod vende la fábrica a los franceses, y entonces, bueno, llega fin de año, ganamos el campeonato, se hace una fiesta en Buenos Aires impresionante, a cada uno de nosotros nos regalaron un reloj Rolex, a los pilotos le regalaron un auto a cada uno, no sé, yo la verdad que no recuerdo si a mí me regalaron un auto o no. Y a mí me dieron un viaje a Europa, a mí y a mi mujer. Y nos fuimos a Europa, era el rally de Monte Carlo. El rally de Monte Carlo, había mandado un auto, fuimos con Pirin Gradasi, íbamos a ir con Eduardo Copello, pero Eduardo tenía un problema, el hermano lo tenía muy enfermo, así que no fue. Entonces fuimos con Pirin Gradasi, hicimos todo el rally de Monte Carlo. Cuando vuelvo, descubro que no hay más nada, no hay más departamento de competición ni nada. O sea que evidentemente a mí me sacaron del país para desarmar el equipo de competición. Habrán tenido miedo de alguna pelea grande conmigo. Y se desarma todo el equipo de competición, yo no sabía nada. Yo tenía una costumbre que cada vez que salía de viaje, cuando volvía, no importa si era de día, si era de noche, yo pasaba por la fábrica, pasaba a ver la gente que trabajaba conmigo, la gente de la división experimental. Eso para mí era algo que estaba grabado en mí, ¿no? Y cuando llego a la fábrica, nadie ni me saludaba, estaban todos con cara de enojados, yo no sabía qué era lo que había pasado, y habían desarmado, me mandaron a mí a Europa, desarmaron el equipo de competición y despidieron a todos mis empleados. Hay un hito dentro de la vida de Oreste Berta, de la vida de Juan Manuel Fangio y de la vida de lo que es el Torino propiamente dicho, que fueron las 84 horas de Nürburgring.